¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Nos vamos a ir en vivo justamente a compartir una actividad de la Presidenta de la Nación, quien se encuentra en la sede del edificio Libertad, de la Marina, donde se está llevando adelante el ascenso post-mortem de un marino desaparecido durante la última dictadura, y el inicio del acto tiene que ver con una videoconferencia para dejar habilitado un centro educativo de la Armada. Vemos y escuchamos qué sucede. Un centro donde se le da forma física a una doctrina de la seguridad al que nuestro gobierno le está dando muchísima importancia porque es central, es un aprendizaje importantísimo de la experiencia de Malvinas, que es la teoría, la doctrina del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas. Se creó hace unos años en este gobierno la Escuela de Guerra Conjunta para los oficiales superiores, y ahora estamos reuniendo a esa escuela en un edificio propio donde antes estuvo históricamente la Escuela de Guerra del Ejército, y se juntan allí las tres escuelas de guerra de las tres armas, de manera que nuestros oficiales jefes van a poder conocerse durante la estancia de formación y no recién quizás cuando les toca ascender al último grado en un acto con la Presidenta de la Nación. Es decir, cuando todavía están formándose van a poder compartir estas aulas y después el estudio conjunto en esta escuela de guerra conjunta, que es, como digo, una innovación de la gestión de la Presidenta. Bueno, muchas gracias, Carlos, y felicitaciones a todos los hombres y oficiales que te acompañan en este trabajo y que acompañan acá al ministro en esta tarea tan importante que, como vos bien decías, es una doctrina de seguridad aprendida de la experiencia Malvinas. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, acto seguido daremos lectura al decreto de ascenso post-mortem del teniente de fragata Jorge Alberto Daniel Devoto al grado de capitán de corbeta. Buenos Aires, 6 de junio de 2012. Visto el expediente número 24.429/10 del registro del Ministerio de Defensa y lo propuesto por el Ministerio de Defensa, y considerando que el teniente de fragata Jorge Alberto Daniel Devoto ingresó a la Armada Argentina el 24 de enero de 1966, egresando de la Escuela Naval Militar como Guardia Marina el 30 de diciembre de 1969. Que el citado oficial ascendió con fecha 31 de diciembre de 1971 al grado de teniente de corbeta y el 31 de diciembre de 1974 a teniente de fragata, que el referido oficial solicitó su desvinculación de la Armada Argentina y mediante resolución del Comandante General de la Armada número 179 de fecha 5 de marzo de 1975, el entonces Comandante en Jefe de Armada Argentina dispuso el pase a situación de retiro voluntario del teniente de fragata Jorge Alberto Daniel Devoto, que, tal como surge de los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, obrante en el expediente iniciado en el Ministerio de Defensa, el teniente de fragata Jorge Alberto Daniel Devoto concurrió el día 21 de marzo de 1977 a la sede del Comando en Jefe de la Armada a averiguar el paradero de su suegro Antonio Bautista Bettini, desapareciendo a partir de ese momento sin que se hayan tenido noticias de su paradero. Que desde ese 21 de marzo su familia no ha sabido nada respecto de su paradero. Que según testimonios, Jorge Alberto Daniel Devoto ingresó y no salió del edificio Libertad. Que de la declaración prestada por Adolfo Scilingo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España de fecha 3 de octubre de 1997 surge que el causante habría estado detenido ilegalmente en dependencias de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada y que habría sido arrojado al mar en estado consciente en razón de lo que habría sido considerado una traición por parte de la Armada Argentina. No obstante, es importante señalar que Jorge Alberto Daniel Devoto fue
quien solicitó su retiro voluntario en 1975, a solo 3 meses de haber sido ascendido a teniente de fragata. Se entiende que la desvinculación del causante habría obedecido a su desacuerdo en relación con el terrorismo de Estado en el seno de la Armada Argentina. Concordantemente, la desaparición del teniente de fragata Devoto al momento de encontrarse realizando averiguaciones sobre el paradero de sus familiares se encuentra inescindiblemente ligada a su alejamiento de las filas de la Armada Argentina. Que de acuerdo a las constancias agregadas en las actuaciones iniciadas en el Ministerio de Defensa, la desvinculación del causante debe ser considerada en el marco del territorio del terrorismo de Estado que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983 a partir del accionar de la Armada Argentina. Que la desaparición forzada del teniente de fragata Jorge Alberto Daniel Devoto, al momento de encontrarse realizando averiguaciones sobre el paradero de sus familiares, se encuentra inescindiblemente ligada a su alejamiento de las filas de la Armada Argentina, que hoy tienen vigencia en nuestro país un amplio plexo de normas constitucionales de derechos humanos y de instrumentos internacionales, universales y regionales en la materia, con los que la República Argentina se ha comprometido y que establecen el deber estatal de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Que debe mencionarse que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció claramente la obligación que pesa sobre los Estados parte de reparar el perjuicio causado por las violaciones a los derechos humanos fundamentales, particularmente a las víctimas de desaparición forzada de persona y a sus familiares, conforme Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, fondo, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 134, 166 y 174. Que este tribunal ha reconocido que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Conforme Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mirna Mac-Chan versus Guatemala, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de noviembre de 2003, y caso Blake versus Guatemala, Fondo, sentencia de 24 de enero de 1998. Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser consideradas por el Estado argentino conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, desde el antecedente Ekmekjian Miguel versus Sofovich Gerardo y otros, sentencia del 7 de julio de 1992, sostuvo que, entre las medidas necesarias en el orden jurídico interno para cumplir las obligaciones internacionales asumidas, deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales pronunciadas por el mencionado órgano jurisdiccional, reforzado por interpretaciones posteriores, donde sostuvo que la ya recordada jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerando quinto, ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente en las condiciones de su vigencia, artículo 75, inciso 22, párrafo segundo. Esto es, tal como la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación, conforme Giroldi, Horacio y otros, recurso de casación, sentencia del 7 de abril de 1995, Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando 11, y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme Simón Julio Héctor y otros, sobre privación ilegítima de la libertad, causa número 17.768, sentencia del 14 de junio de 2005, Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando 17.
que en virtud de lo expuesto corresponde otorgar como reparación la promoción en 2 grados que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le compete, que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 99, incisos 1 y 12 de la Constitución Nacional. Por ello, la Presidenta de la Nación Argentina decreta: artículo primero, promuévese al grado de capitán de corbeta en situación de retiro obligatorio al 1 de marzo de 1975 al señor Jorge Alberto Daniel Devoto. Artículo segundo, comuníquese, publíquese desde la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. A continuación, la señora Presidenta de la Nación hará entrega a los familiares del capitán Devoto, en primer lugar, del decreto que acabamos de leer y el diploma correspondiente, así como las jinetas correspondientes al capitán Jorge Alberto Daniel Devoto. Allí su esposa, Marta Bettini de Devoto, sus hijas, María Justina y María Dolores Devoto, recibieron de manos de la Presidenta estas condecoraciones. A continuación, la Presidenta se acerca justamente a la familia del capitán Devoto y acto seguido, desde este edificio Libertad, hará uso de la palabra la Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas, señores jefes de las Fuerzas Armadas, familiares presentes, todos los que hoy nos acompañan. Esto es uno de los actos que uno nunca hubiera querido hacer. Hoy nos acompañan Marta Bettini, de Devoto, sus 2 hijas, María Justina y María Dolores. A María Justina la conocí en España personalmente, pero la conocía de nombre cuando nació, no porque la conociera ni a su mamá ni a su papá, quienes no conocí, sino porque conocía a su tío y a la novia, en ese entonces de su tío, que era la madrina, creo, de María Justina, Edime Peirano, que también se encuentra detenida, desaparecida. Perdónenme si me cuesta hablar. Yo no lo conocí tampoco al gordo Devoto, como le decía Kirchner. Él sí lo conoció cuando visitaba la casa de su compañero de facultad, Carlos Bettini, y me contaba del gordo. Me decía, lo peleábamos y nos peleábamos, y están todos locos, eran muy jóvenes. Y también conocí, sí, personalmente desde la academia, desde lo académico, porque fue profesor mío en la Facultad de Derecho, al papá de Marta, al esposo de Marta, al papá de Carlos Bettini, el abuelo de las chicas, al profesor Carlos María Bautista Bettini, titular adjunto de la Cátedra de Familia, por quien vino a pedir a este mismo edificio. Su suegro había desaparecido el 18 de marzo de 1976, Carlos, 66. Y él vino, ingresó al edificio el 21 de marzo y nunca más se lo vio tal cual ha sido relatado en el decreto que se ha dado lectura. Cuando me tocó asistir a la
primera cena de camaradería de las Fuerzas Armadas como presidenta de la Nación, dije que nunca más iba a volver a hablar de lo que había sucedido en aquellos años, de los derechos humanos, sino que iba a dejar que la justicia y el tiempo, fundamentalmente la justicia y el tiempo, pudieran cubrir ausencias y pudieran también finalmente dar vuelta la página de la historia. Por eso no quiero hoy hablar ni hacer hincapié de eso, quiero hablar de la familia, quiero hablar de esa mujer ejemplar que es su esposa, que se dedicó enteramente al cuidado de sus 2 hijas y que nunca dejó de preguntar dónde estaba su marido, también acompañado por su madre, a quien no solamente desapareció su esposo, sino también su madre. Es una historia muy dura. A los oficiales que hoy me acompañan, esta mujer y estas 2 hijas, estas 2 chicas podrían haber sido la mujer o las hijas de cualquiera de ustedes, porque me consta, porque lo sé sin haberlo conocido, que el capitán Devoto no era peronista, no participaba en absolutamente nada, simplemente no estaba de acuerdo con ninguna de las cosas que estaban sucediendo en el país, y que cuando su padre, que era profesor, su suegro, que era profesor de Derecho y amante de las rosas y el ajedrez, eso lo sé también por Kirchner, que me contaba que, no te vas a enojar Carlos ni Marta, me decía el viejo Bettini, le decía, el viejo Bettini llegó a la casa y estaba todo el día con el ajedrez y las rosas, era el derecho, las rosas y el ajedrez. No me parece que fuera un hombre tan peligroso, alguien que se dedicara a las rosas, el derecho y el ajedrez. Por eso no voy a hablar de derechos humanos, voy a hablar de cierto grado de horror y de locura que primó en la cabeza de algunos y que arrastró fatalmente a un país a un desastre inimaginable. Y por esas cosas de la vida, hoy que estamos promoviéndolo en 2 grados, entregando el decreto a su viuda, las insignias en manos de sus hijas, también estamos inaugurando un nuevo centro de educación y de preparación conjunta de las Fuerzas Armadas. Decía el profesor Pérez Racetti que esto tiene como origen el aprendizaje realizado durante la Guerra de Malvinas. Es conocido el informe Rattenbach y todas las cosas que hemos escrito y la propia autocrítica que he escuchado en boca de oficiales del Ejército, de la Marina, de la aviación, la división en cómo operaban las fuerzas en forma totalmente dividida, imposible, no había unidad operativa. Esta nueva escuela precisamente quiere simbolizar una nueva doctrina, que es primero la unidad operativa de las Fuerzas Armadas, que es, si se quiere, algo operativo, pero lo que es más importante, estamos reafirmando la construcción conjunta entre sociedad y Fuerzas Armadas de un nuevo tiempo para todos, en el cual las Fuerzas Armadas definitivamente deben ser las armas que deben velar la democracia, custodiar la soberanía popular, custodiar la integridad territorial y fundamentalmente, como lo he dicho también en mi primera intervención, la preservación y el cuidado de nuestros recursos naturales, de los recursos naturales que sin lugar a duda serán el gran escenario de disputas. De hecho lo son en otros lugares donde ya ese recurso petróleo se encuentra, por ejemplo. De hecho lo siguen siendo también en la ocupación ilegal que se lleva adelante en nuestras Islas Malvinas. No es solamente una cuestión, como nos quieren hacer creer, de respeto o autodeterminación de los isleños. Es un punto estratégico en zonas en que se cree que puede haber grandes reservorios, inclusive en el sector antártico, de recursos naturales. Que nadie se engañe acerca de todo esto. Pero hoy estamos aquí para hacer este homenaje que debíamos y que nos debíamos, no solamente
se lo debíamos a su familia, nos lo debíamos los argentinos, porque esto revela que no todos estuvieron de acuerdo, que no todos son iguales, que hubo gente que inclusive también testimonió que no estaba de acuerdo y se retiró. No quiero insistir en el tema porque esto está en manos de la justicia definitivamente, y vuelvo a reiterar lo que dije en aquella oportunidad en mi primera intervención en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. Pero quiero agradecerle a Marta, promedio sobresaliente de Derecho. ¿Qué promedio eras, Marta, cuando te recibiste? ¿Segundo, no, en Derecho? Creo que fuiste segundo. Sí. Sí, como que sí, a algunos le importan los promedios. Yo creo que son importantes, pero no son tan definitorios. Pero brillante estudiante, ejemplar estudiante, no así su hermano. Pero lo nombramos embajador igual, aunque no tuviera buen promedio. No sé qué promedio tendrás. Pero quiero decirles a todos los argentinos, sinceramente, creo que estamos en un nuevo tiempo. Creo que, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, nos debemos construcción de un nuevo tiempo, que demos vuelta la página de la historia. Y yo creo que hoy, aunque algunos no lo crean, estamos dando vuelta una página pendiente que teníamos de la historia. Reitero, esta familia que vive en España desde aquellos hechos y que nunca más volvió al país, y los entiendo, son recuerdos demasiado dolorosos. La madre, el marido, un hijo, el esposo, otra esposa, es demasiado. A veces digo, ¿cómo se puede vivir con toda esa carga? Pero yo creo que se puede vivir a partir, veo también hoy aquí, en el edificio Libertad, que también significa un nuevo tiempo, miembros de organizaciones de derechos humanos, veo a hijos, veo hombres de uniforme y mujeres de uniforme, veo militantes que toda la vida han tenido una militancia en partidos políticos, nos veo a todos juntos, respetándonos, no aguantándonos. Detesto la palabra tolerancia porque siempre significa como te tengo que aguantar y porque no tengo más remedio, no, respeto por el otro. Y esa es la Argentina que yo aspiro a que viva mi hija y los hijos de mis hijos. Una Argentina de respeto hacia el otro. Creo que hemos logrado muchas cosas, hemos logrado un sitial muy importante en todo el mundo en materia de derechos humanos. La Argentina es un ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo entero. Y yo me encuentro como presidenta muy orgullosa de que sea así, porque solamente a partir de esa memoria, de esa verdad y de esa justicia vamos a poder construir, como lo estamos haciendo, este nuevo país, estas nuevas Fuerzas Armadas, esta nueva sociedad, en definitiva. La historia está muy reciente y todavía hay muchas pasiones, pero lo que no puede soslayarse, lo que no puede confundirse es que en esta oportunidad es la justicia de la Constitución, son las leyes de la Constitución, son los jueces de la Constitución los que están actuando conforme a derecho, y que cada uno tiene la infinita suerte de poder defenderse con un abogado, defenderse con argumentos, algo que parece una trivialidad quizás, pero que tan importante es para que una sociedad pueda llamarse civilizada y democrática, sobre todo cuando vemos también en otras partes del mundo situaciones de violencia, de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de un país que en un vendaval económico, en un vendaval que por momentos también parece adquirir una violencia inusitada, en países que parecen muy lejanos pero que no lo son tantos, poder ofrecer este ejemplo a la Argentina, que es, y al mundo, que es sin rencores, sin gritos, sin reproches, simplemente con reconocimiento
a quienes ya no están. Muchas gracias a la familia por habernos acompañado hoy en esto. Yo sé, Marta, que para vos esto era muy importante porque tu vida la dedicaste al recuerdo de ese hombre y el crecimiento de tus hijas, y eso, por lo menos desde mi perspectiva, yo no critico a nadie que haga lo contrario, por favor, pero desde mi perspectiva personal, haber perdido el compañero y dedicarse toda la vida a los hijos o a lo que vos hacés en España, que es ejercer como abogada tu profesión, la verdad que me llena de orgullo y admiración. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan, señores oficiales, señores jefes de las Fuerzas Armadas, miembros de los organismos de derechos humanos, compañeros, amigos, señoras, señores. Creo que estamos construyendo entre todos, porque esto es clave entenderlo, entre todos una nueva Argentina. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Nos estaremos, por supuesto, reencontrando con toda la información a partir de las 20. Será en Visión 7 Central. Hasta entonces.